Muy buenos días, damas y caballeros. En este video expondremos los procedimientos a seguir para calcular valores unitarios de un transformador de potencia. Los criterios indicados también son valederos para los generadores y otros equipos electromecánicos. Por lo tanto, empezamos esta presentación. Vamos a tener una ligera agenda en la cual primero veremos una presentación bastante rápida, luego hablaremos del transformador ideal y posteriormente hablaremos de un transformador real. En este caso, en la presentación señalo lo siguiente, ¿no? ¿Qué es valor unitario? El valor unitario es la representación relativa de un valor analógico. Como pueden observar en la lámina, si tengo un voltaje de 225.6 y elijo una base adecuada de 220, entonces el valor relativo o valor unitario va a ser la división entre 225.6 sobre 220, en este caso resulta 1.025. Este valor representa a los 225.6 kilovoltios, pero como pueden observar no tiene unidades y eso es una gran ventaja. La elección de las bases es arbitraria, uno puede elegir cualquier valor, sea real o otro, o también puede ser un número entero. Además también puede ser número imaginario, pero nosotros debemos elegir bases que nos ayuden a interpretar los resultados de los análisis de sistemas de potencia. En este caso, las más indicadas son elegir una potencia base de 100 y los voltajes tienen que estar de acuerdo al valor nominal de la línea o en todo caso a las tensiones de un lado o de otro lado de un transformador, con la finalidad de que al dividir el valor de operación o el valor del voltaje de la barra entre el valor base tengamos un valor aproximadamente igual a 1. Entonces estos son criterios que deben tomarse en cuenta para que estos valores nos faciliten el análisis de los sistemas eléctricos. Vamos a ver primero al transformador ideal. Un transformador ideal simplemente está interpretado como tiene un primario y un secundario. Obviamente que para transformar o para tener todos los valores base necesitamos tener 4 valores base que corresponden a las ecuaciones de Kirchhoff o la ley de Ohm. En estos casos tenemos que considerar 4 valores, ¿no? La potencia, la tensión, la corriente y la impedancia. Cada una de esas unidades tiene que tener sus valores base. Sin embargo, podemos elegir 2 de ellos y las otras quedan automáticamente determinadas. En este caso se estila digamos, utilizar la potencia base, la tensión base y luego la corriente y la impedancia son determinadas por la ecuación que se muestra allí, en este caso para un sistema monofásico. Normalmente la potencia base es 100 y la tensión, tal como lo dijimos hace un momento, es cercano a los valores nominal de la línea. Para el caso básico, también aquí mostramos las fórmulas sin deducción, por supuesto, porque lo podemos encontrar en diversos libros. En este caso, la única diferencia con el sistema básico para monofásico es que la potencia es trifásica, la tensión base es la tensión entre líneas, la corriente introduce el raíz de 3 porque estamos trabajando en sistemas trifásicos y la impedancia base es más o menos similar a lo que conocemos, tensión al cuadrado sobre potencia, ¿no? Bien, las corrientes y las impedancias también son determinadas cuando conocemos 2 valores base, en este caso la potencia y la tensión. Para
elegir adecuadamente los valores base, tenemos que revisar todo el sistema eléctrico y identificamos las zonas. ¿Cuántas zonas existen en nuestro sistema eléctrico? En este caso estamos viendo 4 zonas, ¿no? Tenemos la zona 1, que corresponde a 22 kilovoltios, la zona 2 a 500 kV y la zona 3 60 kV y la zona 4 12 kV. ¿Quién limita las zonas? Las zonas lo limitan los transformadores. Entonces, todos los equipos que están instalados dentro de la zona 1 le corresponderá las bases de la zona 1. Las bases de la zona 1. Todos los equipos serie y paralelo que están instalados en la zona 2 tendrán que ser utilizados, tendrán que ser llevados a valores por unidad utilizando valores de la zona 2 y así sucesivamente con las otras bases. Como pueden interpretar o como pueden ver, la limitación de la zona, repito, lo dan los transformadores. En este caso tenemos 4 zonas, por lo tanto tendremos 4 bloques de bases. En este caso tenemos, para seguir analizando, ¿no?, tenemos 2 zonas, la zona 1, la zona 2. La forma de llevar a valores unitarios son 2, un método 1 y un método 2. En el método 1 nosotros fijamos bases en una zona, puede ser en la zona 1 o en la zona 2, y luego relacionamos la tensión base que hemos elegido con NS y NR, con la finalidad de encontrar la tensión base en la otra zona. Y el otro método es fijar las bases tanto en la zona 1, en la zona 2, siguiendo los criterios que hemos establecido. Por ejemplo, si una zona es de 500 y la zona 2 es de 220 kV, obviamente que debo elegir bases de 500 y 220 o valores aproximados. El resto de las bases, tanto de la corriente y la impedancia, se calculan con las fórmulas que hemos visto hace un momento. Ahora, tenemos el sistema en 2 zonas. Aquí tenemos el sistema en 2 zonas y existen componentes. Estos componentes tienen que ser llevados a valor unitario. Por ejemplo, si deseo llevar la tensión S, tengo que dividirlo entre el valor base de la zona 1. Igual la ES entre la tensión base de la zona 1. ¿Cómo puede observarse en estas ecuaciones, ¿no? La tensión unitaria S, la ES en valor unitario. Lo mismo sucede con el valor de tensiones que están en la zona 2. En la zona 2 entonces BR por unidad será igual a BR entre la tensión de la zona 2. En cuanto a la impedancia, también tiene que considerarse las zonas. Si el componente o la impedancia o la admitancia están en la zona 1, utilizaremos la zona 1, y si están en la zona 2, como en este caso la R, utilizaremos la base 2, ¿no? Entonces el ZR por unidad estará dado por la impedancia en ohmios sobre la base de impedancia 2. También tenemos que dividir las relaciones de transformación. Tenemos entonces NS y NR, son tensiones, digamos, en vacío, o relaciones de transformación. En este caso es normal decidir o ponerle como nombre a la división de la ubicación sobre el KB base, nos lo nominamos AS. Para la parte de R, la zona 2, NR dividido entre cabezas, vamos a denominar BR.
Pero además podemos hacer una división para determinar un solo valor. Y podemos entonces determinar el valor de C dividiendo AS entre AR, el cual se representa por un transformador aquí que no es exactamente la relación de transformación, pero corrige las distorsiones que pueden haber en cuanto a la elección de bases, ¿no? Entonces, finalmente, teniendo las bases, cualquier componente, incluyendo la relación de transformación, tenemos que llevarlo a valor unitario, tal como se muestra en este gráfico. El procedimiento luego viene a ser prácticamente una aplicación de esta lámina. Tenemos entonces lo siguiente: vamos a transformar a valor unitario este transformador ideal utilizando el método 1. ¿Qué dice el método 1? El método 1 dice que vamos a elegir una tensión base. En este caso vamos a elegir en la zona 2 500 kV. Nuestra relación de transformación va a ser 210 a 220. Elijo en la zona 2, ¿no?, 500 kV como base. Calculo la tensión base para la zona 1 y me resulta 201,923. Como pueden observar, elegido 500, podemos determinar el valor en la zona 1 utilizando la relación de transformación. Además, podemos calcular el AS. El AS es 210 entre el valor base, y también BR es igual a 220 entre 500. En este caso sale 1.04, tanto para AS como para BR. Por lo tanto, en este caso supondremos que desaparece el transformador ideal. No existe, simplemente aparece una línea, como ustedes ven aquí, ¿no? El otro método es asignar a ambos lados tensiones base. En este caso hemos elegido 220 y 510 kV para la zona 2. Aplicando el mismo criterio, tendremos los valores, por ejemplo, de AS. AS es 210 y la base es 220. En el caso de BR es igual a 520 sobre la base. En este caso hay un tap corrector, un transformador ideal corrector. Como pueden ustedes observar, si determinamos C, que es la división entre AS-BR, tenemos un valor de 0.93615 a 1. Entonces, eligiendo bases, en algunas ocasiones resulta pues que tenemos que tener un valor de C que corrige, digamos, la elección de las bases. En cambio, en el caso anterior, como vimos, no apareció o desapareció la relación de transformación. Bien, vamos a hablar ahora de un transformador real. El transformador real, como ustedes conocen, tiene, digamos, impedancias que representan a los devanados, tanto de primario como secundario. Pero nosotros también sabemos que podemos llevarlo a un solo lado, las impedancias, teniendo una impedancia total del transformador, que sigue representando al transformador con mucha exactitud. Adicionalmente, como podemos observar, hay una corriente, ¿no?, de excitación, y hay una impedancia por la cual circula esa corriente. Considerando que I0 es prácticamente el 3 o 4% y este valor es permanente, ya sea en vacío o con carga, normalmente no se utiliza en los análisis de sistemas eléctricos, pero sin embargo hay programas que sí lo piden, entonces tampoco es ningún problema en introducirlo estos valores. Por lo tanto, y simplificando, diremos que un transformador podemos representarlo ya sea en el lado de alta o en el lado de baja, y cuando lo pasamos a valor unitario, o mejor dicho, cuando están en valores unitarios propios, simplemente es representado por la impedancia de cortocircuito. Esto cuando se trata de transformador de 2 devanados. En cambio, cuando tenemos un transformador de 3 devanados, tenemos 3 bobinas a las cuales hacemos
3 cortocircuitos, ¿no? Y de ello obtenemos las impedancias características del transformador. Tenemos entonces, si tenemos un transformador cuyos bordes son H, L y T, las impedancias están señaladas aquí, ¿no? Como pueden ver, entre H y L habrá un ZHL, entre H y T habrá un ZHT y entre T y L un LT, ¿no? Estos se calculan muy fácilmente siguiendo, digamos, el procedimiento de transformadores de 2 devanados. Otro tema muy importante es, digamos, comprender la utilización de la impedancia. Como habíamos señalado, las impedancias de cortocircuito están efectuadas o están calculadas o se hicieron pruebas en fábrica o en el campo y se determinó las impedancias de cortocircuito de los transformadores. Estos valores que representa al valor unitario de transformador están referidas a valores propios. La impedancia de un transformador, al ser referidas a valores propios, tenemos que pasarlo a valores de sistema, es decir, a valores de sistemas, de valores base que nosotros estamos trabajando, para la cual utilizamos la fórmula que se encuentra expresada en la lámina. La demostración de esta fórmula es de dominio público. Hacer una demostración no tiene, creo, en estos momentos importancia, pero sí es posible seguir paso a paso cómo se llega a esta ecuación. Entonces, si nosotros queremos referir a la impedancia al lado S, ya en el sistema que estamos trabajando, utilizaremos lo siguiente. Vamos a llevar S al lado de S, ¿no? La impedancia de la tensión de cortocircuito, que están a valores propios, a valores de sistemas, pero al lado de S. Para lo cual utilizaremos las siguientes fórmulas. La Z de prueba viene a ser la tensión de cortocircuito de transformador. Los MVA base ya lo conocemos, es 100. El MVA nominal corresponde al transformador. Aquí colocaremos la tensión nominal de placa, considerando que si solamente tenemos una relación de transformación, ese valor será considerado. La relación de transformación, como es este caso, ¿no? Que solamente hay una relación de transformación. Y finalmente, el valor en el denominador irá el que corresponde a la base, ya que hemos nosotros preparado anteladamente, ¿no? Estos valores base, la tabla de valores base se determinó y esos son los que vamos a usar para llevar al lado S. Entonces, calculamos a S, calculamos BR, calculamos C, y tener en cuenta también que ZS es igual a C cuadrado por ZR. Finalmente, no, el transformador con la impedancia en el lado de S tendrá este modelo. Este modelo es lo que tenemos que utilizarlo para transformador, llevar a un modelo pi, por ejemplo. Cuando queremos referir la impedancia al lado R o al lado secundario, tenemos que usar las impedancias de la zona 2, como se señala en esta lámina, ¿no? Entonces, al final tendremos una representación de la impedancia del transformador referida al lado R, en todo caso el que se mantiene C, ¿no? Porque C se calcula independientemente si el valor de R está el valor de la impedancia está en el lado R o está en el lado S. Con esto ya tenemos en valor unitario nuestro transformador. Bien, vamos a tener aquí una aplicación. Tenemos un transformador con los datos de placa que se muestran.
300 MA, 230, 60 KB, 12.5%, y es trifásico, ¿no? Con estos valores, señalando que es trifásico, ya sabemos que tenemos que utilizar las fórmulas correspondientes para calcular y base en ambos lados. Vamos a utilizar el método 1. En el método 1 tenemos que asignar la tensión en una zona y luego calculamos en la otra zona. En este caso vamos a definir 62 KB y luego calculamos en la zona 1, que sale 237. Las bases, como les señalé, con estos dos valores se completan. En cuanto a la impedancia referido al lado de S o al lado de R, no es más que aplicar lo que se señaló en las láminas anteriores. En este caso, como pueden ustedes observar, ¿no?, estamos teniendo las impedancias iguales. Observamos que ZR y ZS, calculado al lado de alta o calculado al lado de baja, tienen el mismo valor. Este método origina este caso, ¿no? Si nosotros relacionamos las bases con la relación de transformación, obviamente que va a resultar que las impedancias ZS y ZR son iguales, y eso lo podemos comprobar también. Si calculamos AS y calculamos BR, tenemos valores iguales, y si determinamos C es igual a 1. Por lo tanto, si C es igual a 1, ZS es igual a ZR, como se muestra en la gráfica. Vamos ahora al otro ejemplo, ¿no? Tenemos el mismo transformador, pero vamos a elegir bases en ambos lados. Entonces, con la elección de las bases de tensión, vamos a preparar el cuadro de bases o la tabla de bases. En este caso, igual hacemos los reemplazos correspondientes de tensiones, tensiones base con tensiones que corresponden al transformador. Para ZS tenemos 0.4095 y para ZR obtenemos 0.03902. Calculamos los AS y los BR siguiendo el procedimiento correspondiente, es decir, la relación sobre base, y obtenemos valores, los valores de A y B. Finalmente obtenemos el valor de C, que corresponde a un valor de 1.0245. Como pueden ver en este caso, tenemos C diferente a 1, lo cual resulta de haber elegido las bases arbitrariamente, pero este es el factor que corrige esa distorsión. Entonces, tenemos ZS calculado, tenemos ZR calculado, que están en ambos lados del transformador. Si hacemos la multiplicación correspondiente, va a resultar que ZS es igual a C cuadrado por ZR. Muchas gracias, se ha terminado y esperen la próxima presentación. Buenos días, gracias.